Hasta la ciudad de Washington con Armando Guzmán, nuestro corresponsal en la capital estadounidense, que ahora se cimbra y se mueve, por lo menos las hojas de los árboles, con los huracanes y los vientos desatados, y no precisamente por Donald Trump. ¿Cómo estás, Armando? Con mucho gusto de estar contigo entre árboles caídos y tricables caídos por toda la ciudad. Muy bien, Pepe. Te voy a decir, cuando tú ves las cosas que están ocurriendo en Washington, tú te preguntas si en realidad esto está siendo reflejado en forma exacta por lo que el presidente Donald Trump está haciendo. Porque hoy nos sorprendió con un video, Pepe, que te voy a mostrar. Hay que verlo. Y yo diría, si tú me permites, déjame verlo todo completo y después regresamos para platicar sobre él, porque esto nos hace regresar a aquella serie de televisión de Game of Thrones y al lugar de fantasía de Westeros. Westeros ahora es Washington DC y el rey poderoso, bueno, te voy a dejar que veas esto para que veas. Aquí está. Correcto. Estamos viendo justamente la entrada del programa de Juego de Tronos, justamente para llegar hasta el trono. Pero aquí el trono, pasando por el Capitolio estadounidense, va a llegar hasta la Casa Blanca, en donde está el rey. Y la Casa Blanca con una cascada enorme, con agua, con ritmo, con engranes. Todo juega perfecto. Esta es la popularidad de la serie televisiva de Game of Thrones, que sirvió como inspiración, le digo, a poner el escritorio del presidente justamente en el centro. En el centro. A ver, ahí está la Casa Blanca. Ahí vamos. Estamos viendo la Casa Blanca, cómo se mete la cámara hasta la Casa Blanca y llega al escritorio presidencial, que se convierte en el trono. Clip acompañado con el texto: la capital restaurada, el orden ha sido restablecido, la capital recuperada. ¿Cómo ves, Armando? Es muy importante lo que ustedes están viendo, porque todas estas fuentes, este es el monumento a Cristóbal Colón y hay una fuente ahí. El presidente se encargó de restaurarla, pero al final de cuentas esta fuente sigue sin funcionar. Y hay otras más. Conforme vamos avanzando en el video, vamos viendo todas estas fuentes del Capitolio, pero además vemos todas estas fuentes que el presidente ha ido restaurando una por una. Los monumentos que el presidente ha restaurado. Esta en un parque muy famoso en la calle 16, que también supuestamente fue restaurada. Y todo esto para asegurar que el rey, el que manda, el rey del universo, se sienta en la oficina oval, el presidente de los Estados Unidos. Esta es otra fuente que está en el monumento a los veteranos de la Segunda Guerra en Washington DC. Y lo mismo, lo único que no enseñan es una fuente que reflejaría el monumento de Lincoln, porque esa fuente, al igual que las otras, Pepe, están realmente en problemas. Ahí tienes a la que yo te mostraba, esta que venían como cascadas, era la fuente de Meridian Hill Park. Es un parque, Meridian Hill, que está a 3 calles de la Embajada de México, o de la vieja Embajada de México, del Centro Cultural Mexicano, en la calle 16. Esta volvió a funcionar por primera vez desde el 2019. Pero la verdad es que dejó de funcionar después, porque toda la plomería estaba podrida. Y entonces no solamente se salía el agua, sino que todos estos montones de agua que caían era agua café y agua horrible. Todas estas otras fuentes son las que el presidente ha estado supuestamente restaurando, y la belleza él será devuelto a la Casa Blanca. Ahí atrás está el reflecting pool, o la piscina de reflejo de los monumentos de Washington. La campaña de embellecimiento del presidente ha presumido de multitud de reparaciones y de monumentos en un esfuerzo por dejar una marca arquitectónica de cosas que funcionan bien, pero desafortunadamente, Pepe, todo esto funciona mal. El presidente no ha tenido o el carácter o la fortuna o la suerte de encontrar gente que lo haga bien. Y entonces todo esto que él hace, tú te preguntas en realidad qué es lo que tiene el presidente en la cabeza, qué es lo que lo lleva a este tipo
de asentamientos de poder y de manifestaciones de poder que él tiene, cuando en realidad las cosas, cuando él llegó a la presidencia, nadie lo puso en la presidencia para que embelleciera Washington. El hecho de que él embellezca Washington desde el punto de vista que él tiene y de recuperarlo y de hacerlo mejor de lo que estaba antes, en realidad no ha ocurrido. Esa fuente no funciona, la de Cristóbal Colón, que está ahí en la estación de trenes. El Capitolio sigue igual, nada le ha hecho. Y hay una serie de cosas que el presidente sigue presumiendo aquí que en realidad o no le han informado o no le han dicho que no están funcionando. Cuando la gente lo eligió fuera para que detuviera la guerra de Ucrania, para que bajara la inflación, para que mejorara la economía, para que terminara con la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania sigue, la guerra en Israel sigue, la crisis en Gaza sigue, la crisis en Irán sigue. La gente está muy molesta con la economía. O sea, este tipo de cosas, yo no sé si el presidente se pone a pensarlas en realidad cuando le presentan este tipo de cosas, y cuando él las presenta, en lugar de convertirse realmente en lo que él quiere, que es una manifestación de poder y de enorme poder universal del rey de todo Westeros, que es en realidad Washington DC, pues en realidad esto lo único que hace es poner en evidencia todas las cosas que él no ha podido manejar y que no ha podido hacer. Pero yo no sé si eso el presidente lo entiende, porque aparentemente no lo hace cuando habla a la prensa y cuando dice las cosas como las ve él desde su muy personal interpretación, Pepe. Pues muchas gracias, Armando. Valía la pena que tú desde allá narraras con precisión el significado de este video, donde aparecen justamente el Capitolio, el Memorial Nacional a la Segunda Guerra Mundial, el estanque reflejante, ¿sí?, donde está el monumento a Cristóbal Colón, las fuentes del Parque Meridian, el Freedom Plaza, en fin. Te agradecemos mucho, la audiencia te lo agradece más. Muchas gracias, Pepe. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.